Hola gente, un saludo desde casa, su casa, hoy con un capítulo muy polémico. Que no permitan que te engañen con la compra de tu primer telescopio. Sí, si ya llevas ese gusano o tienes esa curiosidad hace poco o desde siempre, me imagino que ya has consultado en algún foro, en algún club de astronomía amateur o en la misma red y has encontrado probablemente la información de cuántos telescopios, de qué instrumentos, de qué tamaños y de qué presupuestos y de qué... Pero nunca te han dicho el motivo por el cual no comprarlos. Aquí trataré de que des ese primer paso de la manera correcta. 3 engaños allá afuera. Sí, amigo y amiga. Sobre todo lo vas a escuchar en las redes por cientos, en los foros y en los clubes, los sabelotites. Número 1. Te van a decir, compra tu primer instrumento del mayor diámetro posible para que puedas ver más cosas y disfrutar más. ¡Qué horror! Segundo engaño. Compra tu primer instrumento que tu presupuesto lo permita, porque entre más caro, pues es mucho mejor el aparato. Si en lo primero era un engaño, pues debería ir uno preso por decir estas cosas, la verdad. Tercer engaño. Compra aquel instrumento que ojalá que tenga motores y que tenga seguimiento para que las computadoras, y hay unas cosas bellísimas para que tú puedas ver el cielo y que puedas disfrutar y de una manera casi que profesional. No te dejes engañar por esas 3 cosas que abundan allá en la calle. Y para eso permítame contarte una de mis historias. Pues yo me acuerdo que estaba a la par de un amigo mío, Fidel. Ese no es un sabelotites, ese es un sabelotodo. Probablemente el mejor astrónomo que hay en este país. Y me acuerdo que Fidel pues tenía un instrumento, un refractor, y pues estuve con él charlando un gran rato en la noche viendo estrellas dobles y algunas nebulosas y algunas cosas. Y yo me acuerdo que llegó un tipo, el famoso Doc. Sí, el famoso Doc. El tipo aquel que es sabelotodo, que es profesional, que tiene buen billete. Resulta que el tipo duró 2 horas armando los chunches que quedaron mal armados. Otras 2 horas tratando de entender cómo funcionaba. 1 hora más para tratar de ver si los lentes podían ver las estrellas. Y bueno, y al final, pues cuando ya termina la telescopiada, llegó la hora de partir, pues otra hora o hora y media para desarmar los chunches, porque como eran los más grandes, los más costosos, los más tecnológicos, y bueno, y el tipo iba como así, con la cabeza gacha, porque evidentemente lo que pararon fueron 5 o 6 horas de sufrimiento. Y eso es lo que no quiero que tú pases en esto. No quiero que cometas el error del Doc, de sencillamente pretender que como tienes las posibilidades económicas para adquirir instrumentos grandes, costosísimos, etc., o simplemente crees que entre más grande es mejor, cosa que es completamente otro engaño de los seres humanos. No, entre más grande no es mejor. Entre más grande simplemente trae unas características que después podemos platicar. Si ya vas a dar este paso, y es el más importante en el mundo de la astronomía amateur, solo existe un instrumento en el mundo capaz de cumplir con los siguientes 2 requisitos. Número 1, que te dé diversión desde el primer minuto. Cuidado, te tiene que dar diversión desde el momento que lo compras, desde el momento que lo armas, desde el momento que lo empiezas a observar y disfrutar. Y requisito número 2, tiene que ser aquel instrumento que mantenga tu curiosidad que tienes y que la aumente. Sí, yo sé que no has escuchado esto en ningún canal, en ninguna red, en ningún foro, ni en ningún club, ni mucho menos los sabelotites. No, eso nunca lo has escuchado. Y el único instrumento que de esas 2 características, de los cuales yo he conocido, de aproximadamente unos 15 o 20 instrumentos que he podido tener, observar, desarmar, modificar, etc., es este que está aquí. Sí,
un refractor de 80 milímetros de 400 milímetros de focal. Vamos por partes. ¿Por qué un refractor? Porque es el único telescopio que es inductivo. ¿Y qué significa eso? Pues simplemente que sin estudio, sin conocimiento, sin explicación alguna, cualquier usuario desde el primer minuto lo aprende a utilizar. Tú puedes ver, por este lado, puedes ver donde se pone el ocular, que es este vidrio que está aquí les muestro, y por el otro lado tiene hacia dónde ver el objeto. Es inductivo porque, como tú ves en las películas desde que eras niño, en las películas de los piratas, pues acerca tu mirada aquí y simplemente ya estás viendo lo que el telescopio te está apuntando. Número 1. Número 2. ¿Por qué 80 milímetros? Porque en menos de 80 milímetros no vas a saciar tu curiosidad, te vas a quedar corto. Y 80 milímetros es perfecto para que camines durante mucho tiempo y disfrutes del cielo. ¿Por qué no más grande que 80 milímetros? Porque entonces ya el telescopio se vuelve muy grande, muy pesado, se va de lo primer requisito, que es disfrutar desde el primer minuto. Por último, ¿por qué 400 milímetros de focal? La focal es la distancia que un instrumento se fabrica para que podamos ver a cierta longitud los objetos que queremos ver. ¿Por qué 400 milímetros y no más? Los telescopios grandes, como este. ¿Por qué no más? Antes de ver las estrellas, lo primero que tenemos que hacer es aprender a usar este amigo. Sí, esto es un amigo que al ser tan pequeño, pero muy matón, e insisto, muy matón porque tiene 80 milímetros, podemos desde el primer minuto divertirnos, llevarlo a cualquier lugar. Le es fácil llegarle a los objetos. Y la montura, que la montura es lo que sostiene el instrumento, debe ser alta-azimutal. ¿Qué significa eso? Que tiene movimiento derecha, izquierda y movimiento hacia arriba y hacia abajo. Ninguna otra montura para hacer tu primer telescopio debes adquirir. En mi experiencia de miles de horas de estar en esto y tantísimos instrumentos de toda gama, desde muy sencillos hasta instrumentos de alta gama que ni siquiera están en los establecimientos comerciales porque son instrumentos bajo pedidos especiales. Este es el instrumento que te puede hacer feliz y te voy a enseñar lo que este matón es capaz de hacer